que es oraciones condicionales, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con la estructura de estas oraciones y vamos a ver diferentes tipos de oraciones condicionales, ¿sí? Tenemos 4 tipos, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? O condicional 0, first, second and third, ¿sí? Primero, segundo, cero, primero, segundo y tercero. Y bueno, cada uno tiene diferentes usos y esto va a estar determinado también por los tiempos y las estructuras verbales que encontremos dentro de estas oraciones condicionales. Y ahora vamos a ver un poquito bien todo esto. Bueno, como les digo, tenemos 4 tipos de condicionales: zero, first, second and third, cada uno con sus usos, con sus estructuras internas, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces, en primer lugar, cómo se forma a grandes rasgos todas las oraciones condicionales. Esta estructura, sí. Perdón, pensé que me querían preguntar algo. Esta estructura que vamos a ver ahora es común a todos los tipos de condicionales, ¿sí? Cero, primero, segundo y tercero. Digamos que todas van a tener esta estructura que está ahí abajo, ¿sí? En ese cuadrito. Después sí, dentro de las estructuras es donde empiezan a variar, que ahí se diferencian los condicionales. Vamos a leer primero un poquito la definición. Dice: se les da el nombre de condicionales a todas aquellas oraciones, son oraciones, ¿sí?, que establecen una condición, por eso se llaman condicionales. Por lo general se utiliza como nexo la conjunción if. El if es el si condicional nuestro, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si mañana llueve, nos quedamos en casa, supongamos, ¿sí? Ahí estaría el conector condicional. El grado de factibilidad, o sea, la posibilidad de que ocurra la condición y por tanto el resultado de esa condición, se establece de acuerdo a los tiempos verbales utilizados. Tenemos 4 tipos distintos de condicionales que yo ya les comenté esto. La estructura básica entonces de las oraciones condicionales son estas. Son oraciones que tienen 2 partes, ¿sí? Una parte está encabezada por el conector condicional, que el más común es el if, pero puede haber otros, sí, que ahora después vamos a ver, hasta la coma, ¿sí? Esta parte vamos a decir que es la condición, es decir, lo que tiene que ocurrir para que se dé el resultado, ¿sí? De la coma en adelante hasta el punto, ahí vamos a hablar del resultado de esa condición, ¿sí? Por ejemplo, si estudias, vas a aprobar, ¿sí? Pero para que se dé ese resultado de aprobar, la condición es que yo estudie, por ejemplo, ¿sí? A veces podemos encontrarnos con que las partes están invertidas, es decir, vamos a arrancar primero con el resultado, que es desde el principio de la oración hasta que nos choquemos con el conector, ¿sí? Eso va a ser el resultado, y después va a venir la condición, desde el conector hacia el final. Fíjense que en este caso no hay coma, ¿sí? Porque digamos que el límite, acá el límite es la coma, pero acá el límite es el conector condicional. Ya a partir de ahí empieza la condición. Esto es lo mismo, ¿sí? No altera el significado de la oración para nada. Es otra manera nomás que de escribirla, pero digamos, el orden de los factores no altera el resultado, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Cada parte, la condición y el resultado, va a tener un verbo, ¿sí? Vamos a encontrar entonces una oración que tiene por lo menos 2 verbos, uno en la parte de la condición y otro en la parte del resultado. Y la forma de conjugar estos verbos es lo que va a determinar qué tipo de condicional tenemos, si es cero, primero, segundo o tercero, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito cada uno, cómo se conjugan los verbos y los usos, ¿sí? Para qué se usan. Entonces arrancamos con el condicional, el tipo 0, ¿sí? Este condicional se utiliza para hablar de situaciones que siempre ocurren, ¿sí? Creo que esto está un poquito más abajo, acá, ¿sí? Lo utilizamos para hablar de situaciones que son siempre verdaderas, como por ejemplo hechos científicos, ¿sí? Que ya está probado que ocurren así siempre. Por ejemplo, if you freeze water, it turns into ice, ¿sí? Si congelas agua,
se convierte en hielo. ¿Ven que acá tengo dos verbos? ¿Sí? Los que están en rojo. Esto está en la condición y acá tenemos el resultado. ¿Sí? Ahora, para yo obtener hielo, sí o sí tengo que realizar la condición primera, que es congelar agua. Si no congelo agua, no voy a tener hielo. Si calentás agua a 100 grados, hierve. ¿Sí? También, siempre que el agua llegue a 100 grados va a hervir. ¿Sí? Lo mismo, acá tengo la condición hasta la coma y de la coma en adelante el resultado. Ahora yo, para que el agua llegue a hervir, sí o sí se tiene que dar la condición anterior, que es que tengo que calentarla hasta los 100 grados. ¿Sí? Bien. Un segundo que pongo acá esto. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo se conjugan los dos verbos en este tipo de condicional? ¿Sí? Acuérdense que vamos a tener un verbo en la parte de la condición y otro en la parte del resultado. Bueno, este es por ahí el más sencillo de identificar porque el verbo en la parte de la condición se encuentra conjugado en presente simple, ¿sí? Y el verbo en la parte del resultado también está en presente simple o puede estar en imperativo. Imperativo era cuando no teníamos un sujeto y directamente arrancamos con el verbo, que se usaba, por ejemplo, para instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, connect the blue wire, ¿sí? Conectar el cable azul. Don't overheat the machine, no sé, no sobrecalientes la máquina. Son como instrucciones u órdenes, ¿sí? Pero ven que yo no arranco con un sujeto. Directamente digo connect, don't overheat, ¿sí? Esos eran los verbos en imperativo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Dice, if you don't turn on the modem, the connection to internet is impossible. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de dos verbos, ambos en presente simple. Si no encendés el modem, la conexión a internet es imposible. Sí, claramente. O sea, esto es algo que siempre se da. Y para yo poder tener internet, necesito la condición anterior, que es encender el modem. ¿Sí? Bien, entonces esta sería la condición y de la coma en adelante el resultado. Acá tenemos otro. Condición hasta acá. Si tu computadora deja de funcionar, ¿sí? Presente simple. Y acá tenemos un imperativo. Ven que arranco con el verbo. Chequea o verifica, ¿sí? Todas las conexiones. ¿Ok? Revise todas las conexiones. ¿Sí? Esto entonces doy como una instrucción de darse la conexión anterior, de la condición anterior. ¿Sí? Bueno, y como les decía acá, el orden de las cláusulas, o sea, de la condición y el resultado, puede alternarse, o sea, revertirse, y no va a cambiar el significado. Yo puedo decir, the connection to the internet is impossible, hasta acá resultado, if you don't turn on the modem. Hasta acá la condición, ¿sí? Y es exactamente lo mismo, ¿sí? También es el mismo tipo de condicional alto. Bien. Bueno, y acá está lo que vimos recién. Luego tenemos el condicional tipo 1 o primer condicional, ¿sí? O first conditional. Este condicional se utiliza para hablar de resultados que es muy probable que ocurran en el futuro, de darse la condición, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a tener la parte de la condición con el conector, ¿sí? Que el más común es el if, como les digo, pero puede haber otros. El verbo nuevamente va a estar en presente simple, como vimos recién, pero ¿cuál es la diferencia con el condicional anterior, con el 0? El verbo en la parte del resultado, en lugar de estar en presente simple, va a estar en futuro simple, o sea, will más un verbo en infinitivo, ¿sí? Will. Porque estamos hablando, como les decía, de algo que es probable que ocurra en el futuro, ¿sí? Por eso entonces usamos will, ¿sí? Otros verbos que pueden utilizarse en lugar de will son estos, ¿sí? Can, may, must, should, más un verbo en infinitivo, ¿sí? Puede haber un modal. Puede que, podría que, debe, ¿sí? Debería, ¿yes? Esos son algunos otros casos. Pero el más común es el will. Entonces, veamos algunos ejemplos. Dice,
If he wants to use multimedia presentations, hasta acá la condición, si él quiere, present simple, usar presentaciones multimediales, y acá el resultado. Él necesitará en el futuro, ¿sí?, una unidad de disco. ¿Sí? Si no está seguro de su ortografía, present simple en la condición, y en el resultado, bueno, en este caso en lugar de will tengo un modal. Puedes usar el corrector de ortografía. ¿Sí? Bueno, y lo mismo, se pueden invertir la condición, la parte de la condición y el resultado, y va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Él necesitará una unidad de disco hasta cada resultado si desea usar presentaciones multimediales. Hasta acá la condición. ¿Sí? Está dada vuelta, es la misma, pero está dada vuelta. ¿Sí? La misma que la primera. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Hasta acá entonces venimos bien o necesitan que revisemos algo nuevamente? Creo que va bien. Creo que va bien, ok, creo. Bueno, ya vamos a ver ahora unas oraciones como para practicar un poquito, ¿sí? Entonces, por ahora recuerden, vimos el 0 que se usa para cosas que ocurren siempre, el verbo en la condición y resultado, ambos en presente simple, o el resultado puede ser en imperativo. Y acá esto es para cosas que es probable que ocurran en el futuro, de darse la condición. Y tenemos en la parte de la condición present simple, pero en la parte del resultado will, o puede ser algún otro verbo modal como can, may, ¿sí? Alguno de estos. Que, bueno, cambia un poquito como la seguridad que tengo de que ocurra algo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo tonto. If tomorrow rains, we will not go to the beach. ¿Sí? Este es un ejemplo más bien pavo, pero como para que lo vean mejor. ¿Sí? Acá tengo present simple. Si mañana llueve, si se da esa condición, ¿cuál va a ser el resultado? No vamos a ir a la playa, pero mañana, ¿sí? A futuro. ¿Bien? Acá estaría el verbo con will. Bien, en el resultado. Bueno, pasemos ahora a ver el segundo tipo de condicional, el condicional tipo 2. El condicional tipo 2 se utiliza para hablar de situaciones que en realidad que son irreales, ¿sí? Que no existen, que no ocurren, decimos que son situaciones hipotéticas, o sea que en realidad es muy probable que no ocurran y que básicamente ahora en el presente no son verdad, ¿sí? Son situaciones, digamos, irreales. Entonces, nuevamente vamos a tener la parte de la condición con if y la parte del resultado. La parte de la condición, ahora el verbo va a estar en pasado simple, ¿sí? Con ed o was aware, ¿sí? Por ejemplo, o verbo irregular. Y la parte del resultado va a estar, ¿sí? Va a ser el modal would seguido de un verbo en infinitivo, ¿sí? Esto se traduciría como, por ejemplo, estudiaría, haría tal cosa, ¿sí? Es esta terminación ia, ¿sí? Se pueden utilizar otros modales como could o might, ¿sí? En lugar de would. Entonces, por ejemplo, un caso muy común que yo siempre les doy a este ejemplo es if I were you, I would say sorry, supongamos. ¿Sí? Si yo fuera vos, está la condición, pediría perdón. ¿Sí? Ahí estaría la traducción de el would. ¿Qué pasa? ¿Por qué uso condicional tipo 2? Bueno, porque en realidad nunca voy a poder ser vos y ahora no soy vos. ¿Sí? Por eso es una situación hipotética. ¿Sí? Es irreal. Otro ejemplo. If I were rich, I would travel around the world. ¿Sí? Si fuera rico, viajaría alrededor del mundo. ¿Sí? Nuevamente. Past simple, would travel. ¿Sí? Bueno, también
es una situación hipotética, es si fuera, no lo soy ahora, ¿sí? Por lo menos ahora. Bien, entonces, acá tenemos otros ejemplos. Si ellos no entendieran los gráficos, los leerían de la explicación, ¿sí? Acá, condición, perdón, y luego el resultado. Pero la realidad es que entienden los gráficos, entonces no hace falta, sería. Si fueran más cuidadosos, no necesitarían pagar por el equipo, ¿sí? Pero no son cuidadosos, así que lo tienen que pagar, ¿sí? Entonces ven que es una situación que no refleja la realidad, ¿sí? Ok, bien. Bueno, a ver, vamos a ver algunas oraciones de práctica. Uy, ¿cuántas hay? Bueno, vamos a ver un par nomás. Por ejemplo, leamos esta y vamos a tratar de identificar qué tipo de condicional tenemos. Fíjense que acá dice, if the transistor is open, there will be a horizontal track only. ¿Es de tipo 1? Exactamente, muy bien. Perfecto, esto es de tipo 1. Bien. If the left B jack is used, the socket switch must be. Este es otro tipo de modal. Debe estar en posición izquierda. También de tipo 1. Exactamente, muy bien. También de tipo 1. En lugar del will, utilizamos otro modal como el must. ¿Sí? Bien. If the voltage drop across the RS is negligibly small, the voltage across the diode, ahí está, is, bueno, esta fórmula. Tenemos dos is acá. De tipo 0. Bien, este es 0 porque los dos verbos están en presente simple, ¿sí? Is. Dice, if you want, si querés, to have only a transient monitor, tener solamente un monitor transitorio, remove, bueno, transitorio no sé si es la correcta la traducción, pero bueno, remove the circuit that comes from pin 8. Acá sería retirar el circuito que viene del pin 8. Acá tengo present simple, pero acá tengo imperativo, porque le doy una instrucción. Tipo 0. Exactamente, bien. Es como el anterior, solamente que en lugar de tener presente simple en el resultado tengo un imperativo. ¿Sí? Elimina, retira el circuito. Bien. Dice, if IC is set, present simple, that to trigger at 11 volts, then a negative increase to tanto or a positive increase to tanto will cause, provocará digamos, el disparo, como que se encienda, que se dispare. Sí, que se encienda, que se largue, por así decirlo. Acá tengo present simple, pero acá ¿qué tengo? Es de tipo 1. Exactamente, bien. Tengo presente simple en la condición, pero acá tengo will. ¿Sí? Causará, provocará el disparo. ¿Sí? Y por ejemplo, acá dice, si el contraste video drops, como que se reduce demasiado, ay, se tapó, me lo tapa ahí está, vamos de vuelta. Si el contraste de video cae o se reduce demasiado, leave deja el resistor fuera o saca el resistor.
¿Qué les parece? Tenemos 3 opciones, 0, 1, 2. El 3 todavía no lo vimos. Puede ser la cero. Cero, bien, exactamente, porque esto es imperativo, ¿sí? Si el contraste video se reduce demasiado, cae demasiado, saca el resistor, ¿sí? Te doy una instrucción, hace tal cosa, saca el resistor, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, a ver, quiero ver si encuentro acá alguno diferente. Bueno, esto no, lo mismo. If the junctions are maintained, present simple, a voltage will appear. Future, ¿no? Tipo 1. Lo mismo. If such a regulator fails, present simple, its output may increase. Este con may, ¿qué les parece? Tengo present simple y acá con may. ¿Qué tipo será? 1. 1, exactamente, el may en lugar del will. ¿Sí? Perfecto. Acá tengo otro de 1. Si el suministro de potencia falla y el voltaje se eleva por encima del máximo, este chip caro will be destroyed, ¿sí? Será destruido. Future, ¿no? También es 1. Perfecto. Bueno, y abajo tenemos otro, pero bueno, ya hemos visto bastante. Bueno, vamos al 3, así no nos demoramos tanto. Este es el último condicional. Este es por ahí un poco el más complejo de formar y tal vez como de entender. Pero bueno, van a ver que en realidad lo usamos bastante. Este condicional se refiere a una posibilidad irreal, o sea, que ya no existió, que es hipotética, lo mismo que el 2, pero en lugar de hablar de una situación hipotética en el presente, vamos a hablar de una situación hipotética o irreal en el pasado. Entonces estamos hablando de algo que en realidad no ocurrió o que ocurrió. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a formar? Ahora les voy a dar un ejemplo para que lo veamos bien. Primero vemos la forma. En la parte de la condición, el verbo va a estar en past perfect. Recordemos que el past perfect se formaba con had más un verbo en pasado participio, ¿sí? Que puede ser con ed o tercera columna. Y en la parte del resultado voy a tener esta estructura. Would seguido de have y un verbo en pasado participio. ¿Sí? Son 3 palabras. Would, have y un verbo en ed o en tercera columna. Podría encontrar en lugar del would alguno de estos otros 2 modales. Podría, ¿sí? Could o might. Have también y el verbo en pasado participio. Entonces, como les digo, esto se refiere a una situación hipotética, pero del pasado, ¿sí? Da como una sensación de arrepentimiento, ¿sí? Veamos acá un caso. Dice, if it had not been for the implementation of computers in science, many illnesses would not have been controlled, ¿sí? Si no hubiera sido por la implementación de las computadoras en la ciencia, muchas enfermedades no habrían sido controladas, ¿sí? Entonces, si no hubiera sido en el pasado porque se implementó computadoras en las ciencias, no se habrían controlado muchas enfermedades. Pero en realidad las computadoras sí se implementaron en el pasado y se controlaron muchas enfermedades. ¿Sí? Por eso hablamos de una situación que en realidad en este caso no ocurrió. If they had paid attention to the instructions, the results
could have been different, ¿sí? Si hubiera prestado atención a las instrucciones, los resultados podrían haber sido diferentes, ¿sí? También, en realidad, no prestaron atención y los resultados son otros, ¿sí? Por eso hablamos como de algo que no ocurrió o como que tiene cierta sensación de arrepentimiento. Les doy dos ejemplos también más básicos, más tontos por ahí, pero para que lo puedan ver. If I had known you were coming, I would have prepared something to eat. ¿Sí? Si hubiera sabido que venías, habría preparado algo para comer, supongamos, ¿sí? Si hubiera sabido en el pasado que ibas a venir, en el pasado hubiese preparado algo para comer, ¿sí? Pero no sabía que venías, entonces no preparé nada, ¿sí? La realidad es otra. If I had studied more for the test, I would have passed, ¿sí? Si hubiese estudiado más para el examen, habría aprobado, ¿sí? Pero no estudié tanto, entonces no aprobé, ¿sí? La realidad es otra. ¿Bien? Bueno, entonces este es el condicional tipo 3, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver algunas otras como perlitas de este tema, ¿sí? Que tiene que ver con los condicionales. Pero antes pregunto, ¿estamos bien o necesitan que volvamos a ver algo? Bueno, parece que no. Bueno, entonces, como les decía, esto lo retomamos de hoy, ¿sí? El conector más usado que dijimos es el if, pero hay otros conectores que se pueden usar que ya los estuvimos viendo cuando vimos conectores hace como ya 3, 4 semanas, no me acuerdo. Dentro de los conectores condicionales podemos encontrar algunos de estos que se utilizarían en las oraciones en lugar del if, ¿sí? No con el if, sino en lugar del if. Si encontramos alguno de estos también, se trata de una oración condicional, aunque no esté el if, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, whether, que también se traduce como sí o sí no, depende de si un verbo negativo. Unless, a menos que. As long as, siempre que. Provided, también siempre que. Since, puesto que. O but for, si no fuera por. Todos estos entonces son otros conectores condicionales que se utilizan en lugar del if. Por ejemplo, yo puedo decir, as long as you present all the assignments, you will pass the subject. ¿Sí? Siempre y que, o siempre y cuando entregues todos los trabajos, aprobarás la materia. Entonces, es lo mismo, tengo desde el conector condicional hasta la coma, la condición, ¿no? En este caso, en presente simple. Y desde la coma en adelante, el resultado. Si yo para aprobar la materia se tiene que dar la condición, tengo que presentar los trabajos. Entonces, este sería el resultado, ¿sí? Con will. Ven que es lo mismo, solamente que en lugar de, acá podría estar el if tranquilamente, ¿sí? Pero bueno, puede pasar que se utilice otro, por ejemplo, este. ¿Sí? Bueno. Otra estructura que por ahí puede aparecer es como una especie de inversión. ¿Sí? No arrancamos con el conector condicional ni con el sujeto, sino que con una especie de auxiliar. No obstante, fíjense acá que es menos frecuente y se considera muy formal. O sea que es muy raro que lo vayamos a encontrar. Pero bueno, puede ocurrir. Una de las formas en las que puede ocurrir es anteponer, no arrancar con un conector condicional como estos que están acá arriba, sino anteponer este auxiliar, should, y acá tengo el verbo, ¿sí? Y acá la otra parte. La otra parte se mantiene igual. Este, por ejemplo, sería el condicional tipo 2. Si la provisión de energía fallara, la máquina perdería todos los datos, ¿sí? Estamos hablando de situación irreal, porque en realidad no falló, ¿sí? Esto es lo mismo.
en lugar de arrancar con algún conector condicional, arranco con este auxiliar, ¿sí? Had I known his, ven que invierto, arranco con eso en lugar del sujeto. Had I known his email address, I would have sent him an invitation. ¿Este qué es? Si hubiera sabido su dirección, le habría enviado una invitación, pero no la sabía, entonces no le mandé. ¿Qué será? ¿0, 1, 2 o 3? La 3. El 3, muy bien, sí. Es algo que en realidad no ocurrió en el pasado. Si yo hubiera sabido esto en el pasado, le habría enviado en el pasado también. No la sabía, así que no le mandé. Bien, ahí está. Perfecto. Entonces, esta es otra manera de formar, sobre todo la parte de la condición. La parte del resultado ven que es la misma, ¿sí? Que la que estuvimos viendo. En lugar de arrancar con el conector, se antepone el should o el had. Hay otras también que ahora vamos a ver, pero no, de vuelta no es tan común, ya prácticamente no se usa. Bien. Bueno, acá más que nada hay esto es una tablita a modo de repaso, ¿sí? Que si quieren después la pueden consultar. Acá están bien distinguidas los condicionales, para qué se usan y qué estructura hay en la condición y en el resultado, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo, esto es a modo de resumen. Bien. Bueno, y por último, esto es lo último que nos queda. Bueno, puede pasar que nos encontremos con condicionales mixtos, ¿sí? ¿Qué son los condicionales mixtos? No es que es otro tipo de condicional, no se trata de un condicional 5 y 6, ¿sí? O 4 y 5, sino que se llaman así mixtos porque una parte, por ejemplo, la parte de la condición, corresponde a un tipo de condicional y la parte del resultado corresponde a otro tipo. Es como que se mezclan las estructuras de un condicional y del otro. Esto ocurre principalmente con el condicional tercero y segundo, ¿sí? Con los últimos dos que vimos. Bien, entonces, por ejemplo, acá decimos, si past perfect, esta estructura, ¿a qué condicional pertenecía? ¿Al tercero o al segundo? Past perfect. Que era con had, ven como acá, had listened. El segundo. Segundo era past simple. Al tercero, ¿sí? Si yo hubiera, ¿se acuerdan? Si yo hubiera sabido que venía if I had known, ¿sí? Al tercero. Pero en la parte del resultado tengo would o wouldn't si fuera negativo y el verbo en infinitivo. El would seguido del verbo en infinitivo corresponde al segundo. ¿Sí? Ven que por eso mixtos, se mezclan. Uso la condición del tercero pero el resultado del segundo. ¿Esto para qué se usa? Para un resultado en el presente de una condición en el pasado. Por ejemplo, si yo hubiera escuchado tu consejo en el pasado, ahora en el presente no estaría en este lío. ¿Sí? Si yo hubiera verificado el mapa en el pasado, ahora no estaría perdido. Si yo hubiera ido a la universidad en el pasado, ahora sería un doctor. ¿Sí? Entonces, es un resultado que se da en el presente, pero de algo, de una condición del pasado, algo que se dio o no se dio en el pasado. ¿Sí? Y podemos tener la estructura al revés. ¿Sí? Una condición en past simple, que esto era del segundo, y un resultado en forma perfecta, digamos, que sería la forma del 3. Bueno, mi gata tiró algo, no sé si escucharon. Entonces, tenemos would, wouldn't, have, más pasado participio, que esta era la forma del resultado del 3. ¿Sí? Entonces están mezclados, lo mismo. En la condición tengo el 2, pero en el resultado tengo el 3. Bueno, esto es
un resultado en el pasado de una condición que se continúa dándose en el presente. Por ejemplo, si yo fuera un buen cocinero, ¿sí? Ahora, no sé, ayer, por ejemplo, en el pasado, le habría invitado, los habría invitado a cenar, ¿sí? Como no soy buen cocinero, anoche, por ejemplo, no los invité a cenar, ¿sí? Entonces, esto es siempre, no soy buen cocinero, ahora no lo soy tampoco. Como nunca lo fui, no lo soy, en tal momento en el pasado no hice tal cosa, ¿sí? Si no fueras tan mal bailarín, si este es malísimo, pobre, si no fueras tan mal bailarín ahora, ¿sí? No sé, cuando te presentaste para ese musical habrías obtenido el trabajo, ¿sí? En ese momento. Pero como no sos buen bailarín, nunca lo fuiste y no lo sos y parece que no lo serás, no conseguiste el trabajo, ¿sí? El puesto en el musical, ¿ok? Bueno, esto es raro también que se dé, no es muy común, y en el caso de que ocurra, lo único que yo les voy a pedir en todo caso es que ustedes me identifiquen, me pongan mixto, ¿sí? No más que eso. O sea, ustedes no las van a tener que formar, ni mucho menos, ¿sí? Pero bueno, hay que tener bien en claras las estructuras de cada uno de los condicionales, ¿sí? O sea, que hay que leerlos. Bueno, vamos a ver rápidamente algunas de estas oraciones que nos queda 2 minutos. Bueno, por ejemplo, if the uranium was fissioned, past simple, neutrons would be admitted. ¿Este qué tipo sería? Tipo 2. Exacto, muy bien. Pasado simple y would. Bien. Este también, ¿no? If the fuel reached the critical temperature, it would ignite spontaneously, ¿sí? Si el combustible alcanzara la temperatura crítica, se encendería espontáneamente, ¿sí? Lo mismo, pasado simple, would. Este sería 2 también. If the nucleus, bueno, lo mismo, a ver, quiero buscar alguno diferente. A ver, este acá. La última, vamos a ver la última. Expensive modifications would not have been necessary if the computer had been correctly designed. ¿Sí? Las modificaciones caras no habrían sido necesarias si la computadora se habría configurado correctamente, en primer lugar. ¿Este qué sería? Tenemos would have been y acá past perfect. ¿Del tipo 3? Exacto, bien. ¿Sí? No hubiesen sido necesarias las modificaciones caras si la computadora se hubiese configurado correctamente en primer lugar, pero no la configuraron y ahora tuvimos que pagar las modificaciones. Lo mismo acá. If they had checked the motor first, it would not have failed. ¿Sí? Si ellos hubiesen chequeado el motor primero, no habría fallado. ¿Sí? Pero no lo chequearon, así que falló. ¿Sí? Este también